Regresamos a este segmento televisivo, a Vivo, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. En el primer segmento ya dimos lectura de la palabra. Estamos en el primer libro de los Reyes, compartiendo con ustedes con este tema de la escucha. Fíjense que luego que se aparece el Señor, lo primero que va a decir Salomón es: concede pues a tu siervo un corazón atento, un corazón dócil. Y hay un libro de Karl Rahner que se titula Oyente de la Palabra. Y ese libro nos presta, ¿verdad?, una actitud que tenemos que tener de escucha, una actitud de escucha que define al que es creyente. Aquel que cree está pendiente a la escucha de la palabra, porque creer, si tú y yo creemos, es escuchar la palabra de Dios. Por eso cada lectura de la misa nosotros terminamos diciendo palabra de Dios o palabra del Señor. O sea, hemos estado primero atentos a esa palabra que se ha dado, que se ha proclamado, y entonces reconocemos y creemos en ella, y por eso terminamos diciendo palabra de Dios. Así que Jesús también, al acabar las parábolas, decía: el que tenga oídos, que oiga. O sea, muchas de las cosas que también traía nuestro Señor y le hablaba, muchos de ellos en parábolas, pero muchos no las entendían. Y por eso decía en otra parte que tenía el Señor aparte, llevaba a los discípulos y les explicaba las parábolas. Así que tenía que, el que tenga oídos, que oiga. Oiga lo que el Señor quiere decirle, porque hacía que una llamada especialmente a escuchar, a reflexionar aquello que se había oído, a dejar que penetre eso que se había escuchado en el corazón para que pudiera realizarse lentamente. Y así pudiera haber una acción iluminadora del Señor en la vida del hombre. Y muchas veces nosotros hablamos y distinguimos, o a veces hacemos uno, escuchar y oír, pero ¿sabe qué? A veces el oír es simplemente la palabra que está dando hueco por ahí y no estoy ni tan siquiera atento. Sin embargo, el escuchar me permite entonces reflexionar, me permite adentrarme, me permite dejar que esa palabra entonces obre y haga lo que tenga que hacer. Me detengo para escuchar la palabra. Por eso el Señor tenía que decirle: el que tenga oídos, que oiga. Y esa frase hacía que tuviéramos que detenernos un momento, detenernos para escuchar, meditar y dejar que esa palabra hiciera lo que tuviera que hacer en nosotros. Nosotros estamos en una sociedad con mucho ruido, demasiado ruido, que nos están impidiendo que el poder estar atentos, el poder estar escuchando la palabra del Señor. Y tenemos que tener esa capacidad, como hablábamos en otros segmentos, de dejar que el Espíritu nos ayude a cerrar esos oídos, esos ruidos que están llegando, impidiendo que podamos escuchar la palabra de Dios. Y eso lo tenemos que notar, eso lo notamos cada uno de nosotros si nos vamos conociendo. Si nosotros vamos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos hoy a celebrar la Santa Eucaristía y toda esa primera parte que estamos en la lectura, entonces yo estoy con mi celular viendo a ver quién me mandó un textito o quién me va a escribir, o estoy hablando con la vecina o estoy aquello, estoy perdiéndome de la gracia del Señor. Estoy perdiendo el escuchar y ver lo que quiere la palabra de mí, dejar que la palabra entre. Pues entonces yo tengo que ya empezar a mirarme, examinarme y decirle al Espíritu: ayúdame para estar más atento a la palabra del Señor. Y comenzar a dejar esas cosas que nos están apartando. Lo mismo puede ser cuando vamos a una reunión, a un círculo de oración y estamos atentos a todos los textos o estamos atentos a tantas cosas, menos en lo que tenemos que estar atentos, en lo que la palabra nos va a decir en ese momento. Porque por eso entonces salimos
¿Cómo entramos? Porque no estuvimos atentos a la escucha de la palabra del Señor. Esa escucha de la palabra que va a ir interiorizándonos para ir transformándonos, pues la dejé pasar. Pues ahí te va a decir el Señor, el que tenga oídos, que oiga. Y puede pasar que ha llegado el momento y ni cuenta nos dimos. Se acabó nuestro tiempo y ni cuenta nos dimos porque tuvimos tanto ruido que decidimos hacer caso a los ruidos y no hacer caso a la palabra del Señor, a escuchar la palabra de Dios. Si Salomón no hubiese escuchado allí en sueño lo que el Señor le estaba diciendo, ¿cómo iba a poder tener esa actitud, ese corazón dócil para poder entonces dirigir un pueblo tan numeroso? Él se abandonó, en ese aspecto se abandonó a lo que Yahvé quería, porque estuvo presto a la escucha de la palabra de Dios. Y al estar presto a la escucha de la palabra de Dios, entonces vamos consono con lo que el Señor nos pide. Recordemos, ¿verdad?, también a Samuel, que cada vez el Señor le iba a hablar y él iba allá donde Eliseo a decirle, mira, ¿tú me llamaste? No fui yo el que te llamé 3 veces, hasta que Eliseo se da cuenta y le dice, mira, cuando vaya, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Se recuerda de ese pasaje? Pues ese es el pasaje que tú y yo todos los días deberíamos tener. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y escucha quiere decir que todo mi ser, mi mente, mi corazón va a estar atento a lo que el Señor quiere decirme. Y si estoy atento a lo que el Señor quiere decirme, voy a vivir como Él así lo desea. Así que cuando miramos, ¿qué pedirá pues entonces Salomón? Salomón pudo haber pedido muchos años de vida, pudo haber pedido riqueza, pudo haber pedido una larga vida, pudo haber pedido al Señor que lo privara de todos los enemigos, pudo haber pedido tantas cosas. Si uno se pusiera en ese papel y uno viniera a decir, ay Dios mío, yo soy hoy Salomón, ¿qué yo le voy a pedir al Señor? ¿Le pediría yo lo que le ha pedido el Salomón ahora? Cuidar de su pueblo. ¿O le pediría yo que Él cuide de mí, que me vele, que no me pase nada, que yo no quiero que pase nada conmigo ni con mi familia? Esa es la clase de diferencia que es lo que ha puesto Salomón en las manos de Yahvé a lo que quizás a nosotros pudiéramos poner en las manos del Señor, porque pensamos primero que en nosotros. Y la gracia que tuvo Salomón es que no pensó en él primero, sino que pensó en ese pueblo que el Señor le dio para custodiar y guiar, para dirigirlo. Así que esa es una manera también que tú y yo tenemos que ir aprendiendo, cambiar nuestra manera de dirigirnos al Señor, borrar nuestro yoísmo y mirar más allá, ver la necesidad de los que están a nuestro alrededor. Regresamos en la próxima pauta.